Hola, ¿qué tal? Feliz mañana para todos. Un gusto acompañarles a través de Pemex Televisión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Hoy es noticia. Nuevamente continuamos con esta serie de entrevistas camino al 6 de diciembre, elecciones parlamentarias en Venezuela. Tiene el gusto de saludarle Williams Amaya desde el Centro de Noticias Pemex Televisión en la capital del Táchira, en San Cristóbal, al occidente del país. Un abrazo a todos quienes nos siguen a través de nuestra señal en línea a través de www.pemextv.com.be. Ya estamos listos para acompañarles en una mañana más de información, el minuto a minuto, con los protagonistas de estas elecciones a la Asamblea Nacional. El día de hoy tenemos el gusto de recibir en nuestros estudios al doctor Carlos Casanova, abogado, ex parlamentario nacional, regional, y quien está siendo parte de un movimiento electoral en la capital de San Cristóbal rumbo a las elecciones del 6 de diciembre. El tema, para unos, representa la mayoría del electorado en el circuito San Cristóbal. Para otros, está siguiendo el juego del oficialismo junto al gobernador Bielma Mora, pero dejemos que él sea él mismo quien nos explique cuál es realmente la situación. Doctor, muchas cosas sean bienvenidos, primeramente. Gracias. Un gusto tenerle aquí. Se han dicho muchas cosas. Realmente usted plantea una idea y por otro lado otro grupo de ciudadanos dice que usted está siendo parte de la división de la alternativa democrática. ¿Qué opina? Bueno, en primer lugar hay que señalar que los que dicen que existe una división o una dispersión de votos o un intento de favorecer al oficialismo, eso es parte de una campaña sucia que convierte al ciudadano no en una persona que debe estar informada, sino al que utilizo para mis propósitos. Pero no le explican, por ejemplo, que en San Cristóbal nosotros triplicamos la votación del oficialismo, vale decir, en San Cristóbal es imposible que se pierda el circuito de San Cristóbal. Las personas tienen dos votos, el voto nominal, que es el voto que se ejerce por nombre y apellido, y el voto lista. Entonces, ¿qué hace usted? Usted vota en el centro del tarjetón por Carlos Casanova y vota en el voto lista de la Mesa de la Unidad. ¿Dónde está la dispersión? Ahí no hay dispersión de votos. ¿Se favorece al oficialismo con estos votos? No, está votando dos veces por dos candidatos de oposición, por Carlos Casanova y el voto lista de la Mesa de la Unidad. Ahí no hay pérdida. Y después le da votar a la opción de votar, que es el que termina imprimiendo el recibo de la votación. Ahora bien, ahí no hay dispersión, ahí no hay manipulación, ahí no hay elemento que pueda favorecer al oficialismo. Ahora bien, lo que yo quiero que usted entienda es que el que le diga a usted lo contrario lo está tratando de manipular. Y nosotros en estos tiempos de crisis profunda, que se avecina por demás una profundización de esa crisis, nosotros no estamos para estar manipulando al elector. De tal manera que esa campañita sucia, eso es lo que llaman guerra sucia, para tratar de disminuir la brecha entre el que va ganando y el que viene perdiendo, esa guerra sucia busca es manipular al elector. Por eso yo he condenado la guerra sucia en el sector de la oposición, porque esta sociedad tachirense es una sociedad culta y civilizadora, y esto es una sociedad que tiene protagonismo histórico nacional para que venga a estar sometido a este tipo de maniobras que desdicen mucho de quien la propone, porque está otra vez utilizando al elector, lo está manipulando, lo sigue manipulando. Esa es la gran verdad. Por eso es que yo he reaccionado con fuerza frente a ello, diciendo que condeno ese tipo de conducta, porque esa no es la conducta de un dirigente que tiene que dirigir, no manipular. ¿Cómo observa usted, cómo cataloga usted, cómo define que el gobernador del estado Táchira haya utilizado un audio en el cual se expresa, según él, la división que existe en la alternativa, lo que usted lleva como proyecto para poder abrirse en brecha ante el candidato de la alternativa, Sergio Vergara? Bueno, lo que pasa es que hay lo siguiente, no hay división, vale decir, en San Cristóbal no se dividen los votos porque algún opositor va a ganar, ahí no hay división de votos, ahí va a ganar la oposición, ¿verdad? El gobernador lo presenta para mostrar que hay divergencia en la oposición, y eso es lógico, de lo contrario estaríamos
en el pensamiento único de la oposición. Es lógico que existan divergencias, más aún en este caso, cuando fuimos a un proceso primario, votaron 30.000 personas, 30.000 personas que después se encontraron que lo que el licenciado Javier Tarazona, en pleno proceso de campaña, había denunciado es verdad, que Daniel Ceballos no podía participar por estar inhabilitado. ¿Usted lo dijo al principio de las primarias? Lo dijo el licenciado Javier Tarazona. Yo no me sumé a esa denuncia porque yo no tenía la prueba en la mano. Nosotros los abogados, para hablar tenemos que tener la prueba, y la prueba era la Gaceta Oficial. Gaceta que aparece después, y cuando aparece la Gaceta Oficial queda claro que no podía Daniel Ceballos participar en el proceso primario por estar inhabilitado, y mucho menos Vergara ser suplente de nadie que no podía ser candidato. Esta verdad es tan meridiana que a Sergio Vergara lo inscribe en la mesa de la unidad por consenso y no como producto de una primaria. Entonces, cuando nosotros estamos frente a una evidencia de que un acuerdo político nacional inserta a los tachirenses, a 30.000 san cristobalenses, a dos candidatos como el licenciado Tarazona y mi persona, a un proceso que ya estaba acordado, pues obviamente que había un fraude. Nosotros vamos a tratar de ubicar, vamos a decirle al equipo de producción si puede ubicar en la cuenta del doctor Carlos Casanova. Allí está la Gaceta, ¿correcto? Ahí está la Gaceta. Usted continuamente la ha estado... Siempre la publico. Siempre la ha estado publicando, porque incluso está usted muy directo con los tuiteros allí para darle una explicación. No rehuye del comentario público. No, para nada, y lo que hago es presentar la prueba. Yo no entro en debates estériles, sino presento la prueba. Vamos a buscarlo en esta pausa. Quédense ustedes con nosotros. Hoy es noticia. Si tiene alguna pregunta, algún mensaje, ¿verdad? Dentro de los parámetros de respeto y a nivel informativo, la puede hacer llegar a través de este hashtag Hoy es Noticia. A la vuelta vamos a seguir conversando con el doctor Carlos Casanova, candidato a la Asamblea Nacional. Más noticias en breve. Gracias por continuar con nosotros. Hoy es noticia a través de TV Pemex, la nueva forma de ver televisión, una ventana abierta a los protagonistas de esta elección del 6 de diciembre. Les acompaña Williams Amaya. Doctor, usted ataca al gobierno, usted le va directamente, ¿verdad? Siempre. A las necesidades del pueblo. Ha estado recorriendo usted las principales zonas más populares. Últimamente, ¿cuál ha visitado? Estuve ayer en 23 de enero parte alta, y estuve ayer en la tarde en unas reuniones por el lado del sector de la iglesia Coromoto. De la iglesia Coromoto. Sí, estuve después en la noche en 23 de enero parte alta, detrás de la policía, todo ese sector, Cruz de la Misión, conversando con las personas. Yo visito lo que llaman un casa orgánico. Me presento con 3 compañeros que me acompañan en estos recorridos. Hay personas esperándome en los sectores y vamos visitando los vecinos y vamos fundamentalmente conversando, cordializando. Ellos me plantean, yo les hablo, me dicen de sus angustias, les digo cuál es el camino, por dónde vamos, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que se tiene que esperar, para que esto no sea una campaña solamente de promesas, de esperanzas que a lo mejor se ven frustradas cuando las cosas no se dan de la manera como tiene que darse. Entonces yo en estos conversatorios pues le voy explicando a las personas a dónde estamos y cuán profundo vamos a seguir en el proceso de crisis, porque el 6 de diciembre se gana, el 6 de enero se instala la Asamblea Nacional, pero el 7 no se resolvieron los problemas. Empezará un proceso de cambio dependiendo de la distancia que tengamos de parlamentarios con el oficialismo. Vamos a ir al inicio del tema de las dos candidaturas. Venía el tiempo de primarias, Daniel Ceballos estaba inhabilitado y usted encuentra una gaceta que al momento no la tenía en la mano. Vamos a tener allí en pantalla para que el doctor Carlos Casanova nos explique lo que él ha venido asegurando a través de las redes sociales. Bueno, fíjate ahí, lo que está subrayado: se confirma en todos los términos el acto administrativo contenido en la resolución tal del 17 de abril del 2015. El 17 de abril del 2015 fue cuando inhabilitaron a Daniel Ceballos, un mes antes de la primaria. Notificada el 5 de mayo, lo cual indica que sabían de que estaba inhabilitado, mediante el cual este despacho, Contraloría General de la República, resuelve imponerle la medida de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público por un periodo de 12 meses. Comuníquese de la presente resolución a Daniel Ceballos. Vale decir, esta Gaceta Oficial demuestra, 1, que un mes antes Daniel Ceballos estaba inhabilitado, y 2,
demuestra que los que dirigían la campaña sabían que estaba inhabilitado. Demuestra que hicieron una campaña engañosa. Demuestra que le dijeron mentiras a la gente. Eso es lo que hicieron. Yo recuerdo una cuña que decía, ahí ya viene saliendo Daniel, están abriendo la puerta con tu voto. Y mire con tu voto. Con tu voto es que tenía un mes inhabilitado y se dieron el lujo de hacer una campaña engañando a la gente. A mí me parece eso inaceptable. Entre otras razones porque uno le dice a los hijos, a mí siempre me dice la verdad. Pero entonces uno le tolera a un político una mentira. Eso no tiene ningún tipo de sentido. Es más, uno puede conseguirse un político que eventualmente dice una mentira, mire, vamos a hacer esta calle, la ofrece y no la cumple. Eso es altamente, ha sucedido. Pero lo que yo jamás he visto es que se haya desarrollado una campaña cuyo propósito es engañar a la gente. Eso es fraude, eso es lograr un voto sabiendo que la persona no puede participar para que al final, por acuerdo implícito que tenían en Caracas, era meter a Sergio Vergara. ¿Usted supera a la Mesa de la Unidad en votos? Sí, cómo no. ¿Por cuántos votos fue? La mesa sacó 6.000 votos y yo saqué 9.600. Si ese número no fuese, digamos, el real, porque usted dice que triplicó... No, la oposición triplica al oficialismo. Al oficialismo, correcto. Si no hubiese sido así, ¿usted seguiría también con su iniciativa parlamentaria frente a Sergio Vergara? Si existiera posibilidad de que se perdiera el circuito de San Cristóbal, no lo hubiera hecho. Lo hago simplemente para reivindicar la posición de la gente de San Cristóbal. Lo hago para reivindicar mi posición política frente a lo que considero es un desaguisado irrespetuoso con el elector de San Cristóbal, que es que lo engañaron. Y una persona se dedicó a engañar durante un mes a la gente de San Cristóbal, diciéndole mentiras, manipulando. Eso es inaceptable en política. Yo no puedo aceptar, y nadie puede aceptar, la mentira como una categoría moral ahora en la vida política. ¿Usted ha conversado, se ha reunido con la Alternativa Democrática, han conversado con usted para llegar a algún acuerdo? No, en lo absoluto. No. Conmigo no ha conversado nadie. De hecho, cuando introduje las cartas, tanto a la mesa regional como a la mesa nacional, nadie se reunió con nosotros. Ni conmigo, ni con el caso del doctor Edgar Contreras de la zona norte y montaña alta, quien ganó el proceso primario y después le dijeron que no era el candidato. Después de haber ganado. Y entonces tú dices, bueno, no entiendo qué pasa. Si la idea es sumar la mayor cantidad de votos frente al oficialismo, pues no lo están haciendo de forma adecuada. Pero insisto, en San Cristóbal no hay posibilidad de perder. Y otra cosa que es importante señalar es que la unidad somos todos. La unidad es un proceso, la unidad son las 30.000 personas que participamos en el proceso primario de San Cristóbal. Esa es la verdadera unidad. Y la expresión de lo que esa gente señaló, ese es el resultado del veredicto consultado. De tal manera que aquí no pueden venir 4 porque tenían un acuerdo en Caracas a decir, bueno, como Carlos es independiente, vamos a meter este de voluntad popular porque tenemos un acuerdo y decimos que esa es la unidad. Bueno, esa no es la unidad. La unidad es la expresión de la gente y fíjese, yo he formado parte de ese proceso. Yo he sido jefe de la mayoría de las campañas de la Mesa de la Unidad. Fui responsable de la campaña rural de la última campaña electoral presidencial. He sido jefe y coordinador de los comandos de estrategia de la Mesa de la Unidad. Fui el jefe de campaña de Enrique Capriles en la primaria de Enrique Capriles en el Táchira, donde ganamos ampliamente, incluso con resultados que superaban los del país. Vale decir, a mí no me pueden venir a etiquetar de que yo estoy fuera de lo que yo mismo he construido. Es más, he trabajado para que todos ellos tengan trabajo. Cuando Daniel Ceballos era candidato a la alcaldía de San Cristóbal, yo fui parte del equipo de 5 personas que dirigimos su campaña estratégica. ¿Ha hablado usted con Daniel, doctor? Sí, he conversado con él. 5 personas estuvimos en la campaña para dirigir la campaña de estrategia de Daniel Ceballos. De tal manera que con mi trabajo, por ejemplo, Sergio Vergara fue director general de la alcaldía. Con mi trabajo. Ahora, lo que nadie puede decir es que yo hago política para ir a un cargo de gobierno. Yo no he ido a ningún cargo de gobierno, ni en el tiempo del doctor Pérez Vivas, ni en el tiempo de Daniel, ni en el tiempo de Patricia. ¿Cree usted que está preparado Sergio Vergara de llegar a la Asamblea Nacional para poder representar el circuito capital? Yo lo que creo es que hay que tener un compromiso radical con la descentralización. Nosotros los tachirenses tenemos que tener un propósito. Mire, nosotros somos
nosotros tenemos en el país una historia propia. El Táchira tiene una historia propia. La historia del Táchira tienen que seguirla haciendo los tachirenses con esa vocación de grandeza que nos ha heredado la historia a lo largo de siglos. ¿Sí me explico? El Táchira es un estado que nació liberal. Nosotros fuimos los responsables de la integración del país. Hemos sido los autores de la descentralización político y administrativa, que ahora se volvió a centralizar. De tal manera que nosotros tenemos un compromiso histórico, ¿verdad?, que tenemos que llevar adelante en nombre de los tachirenses en procura de resolver la crisis. Vamos a una pausa, ya regresamos. Doctor, ¿me cuenta a la vuelta qué ha conversado con Daniel? Claro. Ya regresamos.